Ok, hoy estamos en el segundo capítulo de las leyes de Tzarat. Tzarat es la lepra bíblica, esas manchas blancas que aparecían en el cuerpo o en las prendas o en las paredes de la casa, como castigo principalmente por hablar la Shonará, por hablar de otro. Y bueno, estamos estudiando estas leyes y ayer vimos el primer capítulo, el tema en general. Y hoy vamos a ver en particular acerca de un capítulo bastante corto, es el segundo capítulo. Vamos a ver acerca de pelos blancos que tienen que haber, que mencionamos ayer brevemente, acerca de los pelos blancos que tienen que aparecer para que la persona esté considerada impura. Eso es lo que vamos a ver hoy en el segundo capítulo, las leyes de Tumat Zarat. ¿Sí? Aconsejaría yo que aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver el video que hicimos como introducción al tema, sugiero que lo vean, no ahora, pero después del shiur, porque ahí, especialmente aquellos que no estuvieron en el shiur ayer, así tienen una idea en general de qué se trata esta mitzvah, y también algunas enseñanzas lindas acerca de esta mitzvah. ¿Sí? Okay, entonces está en el email o está en nuestro canal de YouTube. Y sugiero que lo vean. Ok. Entonces largamos con el shiur de hoy. Dice así el Rambam. Ilhot Tumat Zarat Perek Sheni. Segundo capítulo, Halacha Aleph. Dice así el Rambam. Sear Lavan Shehu Siman Tumat Zarat. Que dijimos que cuando hay un pelo blanco, hay pelos blancos sobre la mancha blanca. Eso es señal de que esto es realmente tzarat, que esto es realmente una mancha que impurifica y no es simplemente cualquier otra mancha o alguna otra enfermedad, sino que realmente es una mancha que impurifica. En Pajot Mishnei Starot tiene que tener al mínimo por lo menos 2 pelos. O sea, tiene que haber 2 pelos blancos para que esté considerado impuro. De Kama y Arkan. Ahora, estos 2 pelos, ¿cuán grandes tienen que ser? ¿Cuán largos? Dice que Deshiu Nitlot Bezuk. Tienen que ser suficientemente largos para que uno los pueda sacar con una pinza. O sea, obviamente no muy largos, pero tienen que tener alguna longitud sustancial. ¿Qué pasa en el caso si habían 2 pelos? Uno tenía esta cantidad, esta medida, y otro no. O sea, uno de los dos tenía la medida básica, la medida mínima, y otro no. O ajat shorab ajat levana. O qué pasa si un pelo era negro y otro pelo era blanco. O ajat melemata venechleket melemala venerit keshtaim. O si es uno que se separa arriba, o sea, el pelo se partió, se abrió y parece como 2, pero realmente es uno. O shayai kran mashir rasham albin. O si la raíz o la parte cerca de la raíz era oscuro, era negro, pero la parte de arriba era blanco. Haréis de ahora, entonces en todos estos casos, él está puro. O sea, tienen que ser 2 pelos que tienen el tamaño que sean completamente blancos. Allá y Karan Malbim Roshom Ashir. En el caso que la raíz, o sea, la parte más cerca de la raíz era blanco, pero cuando va, acercándose a la punta del pelo, ahí es negro. Afalpisha lavan kol sheutame. Entonces, contener inclusive un poquito de blanco, siempre y cuando el blanco está cerca de la raíz, o sea, no es un blanco que aparece en la parte de arriba del pelo, entonces ahí eso es suficiente para que los pelos estén considerados pelos impurificadores. Halajá bet. Shtei sarot levanot shem betoch hanega. Entonces vimos en Halajá Aleph general la regla acerca de los pelos. O sea, tienen que ser 2 pelos blancos y la longitud que tienen que tener. Ahora pasamos y dice así el Rambam.
Estos dos pelos que se encuentran dentro de la mancha blanca. Aunque la mancha blanca, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo. Está acá la mancha blanca, ¿sí? Y vamos a hacer los pelos amarillos para que se note, aunque los pelos tienen que ser blancos, vamos a hacer los grises. ¿Sí? Entonces, aunque hay un pelo blanco y otro pelo blanco y en el medio hay un pelo negro, ¿sí? Y en el medio hay un pelo negro, no obstante, eso no impide que esté considerado tamé. ¿Sí? O sea, aunque no están juntitos, hay un pelo negro en el medio, no obstante, sigue siendo tamé. Afilo allá nega que gris metumtzam en makom sear shahor me mato. Aunque el tamaño de la nega, el tamaño de la mancha tiene el tamaño más mínimo, que son 6 pelos por 6 pelos, o sea, un tamaño muy muy pequeño. No obstante, el pelo negro en el medio no interrumpe el hecho de que los dos pelos, hay dos pelos blancos y eso hace que esté impuro. También no importa si los dos pelos están en el medio o si están en el costado, o sea, acá, no por afuera, sino acá, ¿sí? No tiene que estar directamente en el medio. Entonces eso también haréis también. Avalim ayu betzidam ibachut haréis ahora. Chie haor shetzomchot bosh te asarot levanot lavan. Pero si los pelos blancos crecieron acá, o sea, fuera de la mancha, entonces ahí la persona está pura. Los dos pelos blancos tienen que crecer dentro de la mancha, inclusive si hay un pelo negro en el medio, ¿sí? Inclusive si crecen así en la orilla de la mancha. Entonces eso está ahí puro. Pero si crece afuera de la mancha, como está acá, aunque está, ¿sí?, 1 milímetro por fuera, eso ya no hace que la persona esté impura. ¿Sí? Si hay dos pelos que empiezan adentro de la mancha, pero salen hacia afuera, como lo que vamos a dibujar acá, si estamos dibujando pelos negros, pero estamos hablando de pelos blancos, ¿sí? Como esto, ¿sí? Crecen dentro de la mancha blanca, pero salieron hacia afuera, ¿sí? Entonces eso también es impuro. ¿Por qué? Porque crecieron dentro de la mancha. Si es al revés, si los pelos crecen afuera, pero, ¿sí?, esta es la base, crecen afuera, pero entran hacia adentro, entonces eso no es impureza. ¿Por qué? Porque los pelos tienen que venir de la mancha. Halajá Gimel. Los ven a Saharot metame bejol mare. Habíamos estudiado ayer acerca de los distintos tonos, las distintas tonalidades del blanco que tiene que ser esta mancha. Vimos que hay 4 tonalidades. Y si no es una de esas 4 tonalidades, entonces la persona no es impura. Ahora, estos pelos blancos no tienen que tener esas tonalidades. No tienen que ser esas tonalidades específicas, sino cualquier tonalidad de blanco que tienen estos pelos, eso ya impurifica. Siempre y cuando uno los mira y dice el color es blanco, entonces no tiene que ser el blanco exacto, ese blanco perfecto como la nieve, ¿sí?, sino una vez que ¿sí?, que tienen la apariencia blanca, eso ya sirve para que sean pelos impurificadores. Ahora, como vimos, tiene que ser los pelos, como dice Erika, la raíz debe ser desde la mancha, ¿sí? Ahora vamos a ver distintos casos que esto se puede complicar. O sea, hasta ahora vimos, ¿sí?, o dentro de la mancha o fuera de la mancha. Ahora vamos a ver qué pasa si hay otra cosa dentro de la mancha. ¿Sí? Vamos a hacer otra mancha acá vamos a hacerla de este lado para que se entienda bien. Ahí se ve la mancha, lo puse en el lado derecho. Sí, ok, voy a hacer la mancha gris. Ahí está, ¿lo ven?
Aquellos que no ven probablemente tienen que mover. O sea, abajo probablemente tienen algo en donde pueden mover la pantalla y eso hace que se pueda ver el costado. O pueden correr la cámara si tienen la cámara encima. Ahí va. ¿Sí? ¿Se ve perfecto? Ok. Entonces ahí tenemos la mancha. Sí, de vuelta. La mancha obviamente es blanca. Solo por temas ilustrativos la hacemos gris. Ok. Entonces dice así. Dice Keitzad, ¿cómo es esto? Ahí va, la barra horizontal. Dice así, Keitzad, ¿cómo es esto? Baheret, o betoja shchin, o michve, o boak, o michiat shchin, o michat o michve. ¿Qué pasa si uno tiene una mancha blanca, pero adentro de la mancha tiene una ampolla? ¿Sí? Ahí está la ampolla amarilla. O tiene otra mancha blanca, pero la mancha blanca es una mancha que no tiene las tonalidades requeridas para estar considerado impuro. O sea, la mancha original blanca sí tiene la tonalidad requerida para que esté impuro. Pero dentro de esa mancha tiene una mancha que es más oscura, que es menos blanca. O tiene una ampolla directamente. Y dentro de esa ampolla, o dentro de esa mancha que no es exactamente blanca, ahí hay dos pelos blancos. ¿Ven como ven ahí? Creciendo de ahí salen dos pelos blancos. Entonces dice, en simantuma, ahí la persona no está impura. Sí, eso es como una mancha que no tiene pelos blancos, porque los pelos no salieron de la mancha mismo y tiene que ser encerrado por 7 días para ver si crece, etc. Inclusive, aunque lo que estamos viendo acá es la mancha blanca rodea esa mancha que es de una ampolla, una mancha que no es completamente blanca, y los pelos salen de la mancha interior. Entonces, no obstante, aunque la mancha blanca rodea a la mancha del medio, no obstante eso, no está considerado que los pelos vienen de la mancha misma, por lo tanto, no está impuro. ¿Sí? Y tiene la ley, como cualquier caso en el cual se encuentra una mancha que no tiene pelo blanco. הלכה ה' הלכו להם השכין והבוהק והמכרה שהקיפו את השערות הלבנות או נסמכין להן או חולקין אותן ונמצאו שתי השערות בתוך הבהרת בגופה בסוף השבוע הראשון או בסוף השבוע השני, הרי זה מוחלט, ואם לא הלכו להם יפטרנו. Dice Rambam, si después de la semana o en el medio de la semana se le fue, a ver si podemos sacar, ahí va, pum, ahí está, ¿sí? Se le fue la mancha amarilla, lo que es la tecnología, se le fue la mancha amarilla, ¿sí? Y ahora le quedaron los pelos creciendo en el mismo lugar que estaban antes, pero sin la mancha amarilla. O sea, están creciendo directamente sobre la mancha blanca, no sobre la ampolla. ¿Sí? Entonces, en ese caso, queda impuro. Ok, quiero nada más un segundito de vuelta a hacer la mancha blanca, amarilla. Ok, seguimos. ¿Sí? Halajá Vav. Pasamos la página. Halajá Vav. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces es simple. O sea, siempre y cuando dentro de las 2 semanas pasó a estar dentro de la mancha blanca. ¿Sí? Entonces ahí quedó impuro. Ok. Halajá Vav. En sear lavan siman tuma h tagdima baheret sear lavan. Ahora, ¿cuándo son los pelos blancos señal de que esto es una mancha impura? Eso es solo cuando
viene primero la mancha y después los pelos blancos. Sí, porque dice en el pasuk que se transformó en un pelo blanco, o sea que hizo que el pelo se transforme en blanco, o sea que la mancha hizo que se transforme en blanco. ¿Sí? Esto es Levítico 13:10. O sea que primero estaba la mancha y eso hizo que el pelo esté blanco. Avalim Kodam sea la vaneta Baheret Arei que Baheret Shein Basiman Tuma Viasgir. Pero si primero hubo el pelo, primero vino el pelo blanco y después se transformó en, después vino la mancha blanca. ¿Sí? Entonces ahí no queda impuro. La Hazai. Ahí tapo Baheret tuvo sea la van Buchlatbom. En el caso que tenía la mancha, en la cual tenía un pelo blanco, y ya está, el Cohen dijo que él está impuro. Y después desapareció la mancha, pero quedaron los pelos, y se purificó. ¿Sí? O sea, el caso fue así. Uno le vino la mancha blanca y después le aparecieron dos pelos blancos. Entonces el Cohen dijo, está también. Después desapareció la mancha, o sea, después de un tiempo desapareció la mancha, y el Cohen, después de todo el proceso, dijo que estaba puro, está tahor. Y después volvió a venir una mancha blanca, y todavía tenía los dos pelos blancos de la vez anterior. Entonces ahí no está impuro. ¿Por qué? Porque de vuelta, las manchas, los pelos blancos tienen que venir como consecuencia de las manchas, de la mancha, y no antes de la mancha. Entonces, aunque estos pelos blancos vinieron como consecuencia de una mancha, pero siendo que no vinieron como consecuencia de esta mancha, entonces ahí no lo hace impuro. Que gris, en el caso que tenía una mancha del tamaño requerido, y después le vinieron dos pelos blancos ahí, y el Cohen dijo que estaba impuro. Menos que Hatzi Gris Betaher, y después desapareció la mitad del tamaño, o sea, quedó con la mancha la mitad del tamaño suficiente. O sea, por ejemplo, 3 pelos por 3 pelos, en lugar de 6 pelos por 6 pelos. Y los dos pelos quedaron en la parte que le quedó, o sea, en la parte blanca que le quedó. De Hazar que Hatzi Gris Makom Ze Shalach Vareshte Asarot Lamanon Baharet que Gris Eno Siman Tuma Achavoshte Asarot Baharet Ajel. ¿Sí? Entonces en este caso es así. La persona tenía, vamos a hacerlo así. Sí, las manchas son las amarillas. La persona tenía una mancha grande. ¿Sí? Y tenía dos pelos blancos saliendo de la mancha. ¿Sí? Ahora desapareció la mitad de la mancha, y ahora este tamaño no tiene el tamaño mínimo, esta mancha no tiene el tamaño mínimo de lo que necesita para estar considerado tzarat. Por lo tanto, el Cohen dijo que ahora esta persona está pura. O sea, antes estaba impura porque tenía el tamaño mínimo de la mancha, y conjuntamente tenía los dos pelos blancos saliendo de la mancha, entonces está impuro. Pero ahora que la mancha se redujo a la mitad del tamaño mínimo, no queda impuro, está puro. Y después de un tiempo le apareció de vuelta la otra mitad. Entonces en este caso no está impuro. ¿Por qué? Porque aunque tiene los dos pelos blancos y tiene el tamaño mínimo, pero los dos pelos blancos salieron de un tamaño previo, o sea, de una impureza previa, por lo tanto no está impuro. El tamaño mínimo es un tamaño muy muy pequeño. Es el tamaño de 6 pelitos por 6 pelitos, algo más o menos así, como ese cuadradito negro que hice ahí abajo. Muy muy chico. ¿Sí? Inclusive más chico que eso quizás. Al-Hatet, Baheret, que Hatzi Gris, Ven Baklum. Si uno tiene una mancha
del tamaño, la mitad del tamaño necesitado. Y ahora al lado de esa mancha le apareció otra mancha de la mitad del tamaño mínimo y creció un pelo en la segunda mitad. Entonces esa persona hay que encerrarla, o sea, hay que vigilarlo. Así también si uno tiene dos mitades, o sea, dos manchas en la mitad del tamaño mínimo y cada mancha produjo un pelo, también hay que vigilarlo. Si tenía una mancha en la mitad del tamaño y crecieron dos pelos en esa mancha en la mitad del tamaño, y le creció otra mancha en la mitad del tamaño y le salió un pelo de eso, también hay que encerrarlo. Si tiene una mancha en la mitad del tamaño, o sea, necesitado mínimo, pero no tiene ningún pelo, y al lado salió otra mancha, le apareció otra mancha con la mitad del tamaño mínimo, y esa mancha tiene dos pelos, esa persona hay que encerrarla. Esa persona queda impura. ¿Por qué? Porque antes que le apareció los dos pelos, tenía el tamaño mínimo, ¿sí? de la mancha. O sea, tenía el tamaño completo, por lo tanto queda impuro. Dice el Rambam, en el caso que hay una duda, acerca de si primero vino la mancha o si primero vino si primero vinieron los pelos, entonces ahí dice el Rambam que queda impuro, aunque su impureza es una impureza en duda, y por lo tanto tiene todas las leyes aplicables que aplican en el caso que la impureza está en duda. Con esto concluimos el shiur de hoy, el segundo capítulo, las leyes de Tumat Tzarat, de la ley de la impureza impartida por la leprosa bíblica. Veo que hay preguntas, si alguien tiene, espero que se entendió. Si hay alguna pregunta, por favor escríbanla. Mañana, si Dios quiere, a las 22, seguimos con estos temas. Vamos a ver, hoy vimos acerca de los pelos, mañana vamos a ver más acerca de la mancha. Y si Dios quiere, mañana me voy a Detroit, Michigan, al casamiento de un amigo mío desde hace muchos años. En realidad es mi primo segundo, tiene el mismo nombre y apellido que yo, se llama Benzi Shem Tov también. Y tenemos los dos nombres después de nuestro bisabuelo. Y bueno, si Dios quiere voy a tratar de dar shiur, si no, voy a tratar de encontrar el suplente, pero seguramente, no se preocupen, va a haber un shiur. Bueno, paro la grabación y enseguida vuelvo a tomar preguntas.